Mi pesadilla comenzó en una noche oscura y tormentosa cuando me topé con aquel siniestro por primera vez. Su presencia era como una sombra peculiar, apenas perceptible. En aquel entonces caminaba junto con mi perro Max por un sendero solitario en el bosque después de mi regreso. Fue entonces cuando lo vi, un perro negro de tamaño mediano, con un pelaje tan oscuro que se perdía en la noche. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos, los cuales eran tan rojos que parecían arder con una intensidad sobrenatural. En ese momento Max gruñó, erizando su pelaje, pero el otro perro permaneció inmóvil, observándonos con una mirada penetrante. Traté de ignorar la sensación de malestar que me invadía y continué caminando. Por un momento pensé que era producto de mi imaginación, esperando que el extraño perro simplemente nos dejara en paz. Sin embargo, no tuve tanta suerte. A medida que avanzábamos por el pueblo, el perro de ojos rojos nos seguía a distancia, siempre manteniendo su mirada fija en nosotros. No sabía qué hacer en ese momento o qué era lo que estaba pasando con exactitud. Lo único de lo que estaba consciente era de que algo malo estaba por venir. Aceleré el paso, pero el perro parecía seguirnos sin esfuerzo alguno, como si estuviera jugando con nosotros, disfrutando de nuestra incomodidad. Cuando volví para mirar al perro de nuevo, para mi alivio ya no estaba. Sacudí la cabeza, tratando de deshacerme de la sensación de malestar que me había invadido, pero algo me decía que ese encuentro no sería el último. Al llegar a casa, pensé en contarle lo sucedido a mis padres. Sin embargo, sabía que de una u otra forma se iban a preocupar por mí o por mi actitud. Al despertar al día siguiente, noté de inmediato que algo no estaba bien con Max. El brillo en sus ojos había desaparecido, reemplazado por una mirada opaca y sin vida. Se movía con lentitud. Intenté animarlo con su juguete favorito y con caricias, pero su respuesta fue mínima. Una sensación de pánico comenzó a crecer mientras recordaba el encuentro con el perro de ojos rojos la noche anterior. Sin perder un segundo más, tomé a Max en mis brazos y me dirigí rápidamente al veterinario más cercano. El viaje fue tenso. El miedo se hacía presente mientras observaba a Max sufrir en mis brazos. Cada minuto que pasaba sin respuesta de parte de mi querido amigo era una tortura insoportable. Finalmente llegamos a la clínica veterinaria, donde fui recibido por el doctor García. Sin necesidad de muchas palabras, explicó que Max estaba experimentando un colapso inexplicable en su energía y vitalidad, y que necesitaba someterlo a una serie de pruebas para determinar la causa. Mientras el doctor García examinaba a Max, me senté en la sala de espera, esperando noticias. Cada segundo se sentía como una eternidad, pero algo dentro de mí recordaba al perro de ojos rojos que apareció en nuestro camino aquella noche. Sabía que tenía algo que ver en el nuevo comportamiento de mi cachorro. No había otra explicación de lo que estaba sucediendo. Después de varios minutos, el doctor García regresó con un semblante un poco preocupante. Me explicó que los resultados de las pruebas eran alarmantes. Max estaba experimentando un rápido deterioro en su salud, como si algo estuviera consumiendo lentamente su alma desde adentro. Aquella situación era muy extraña. Max era un perro muy sano y todo el tiempo tenía chequeos médicos. Era casi imposible que tuviera una enfermedad crónica o de tiempo, pues siempre arrojaba resultados positivos. Al pensar y analizar las cosas, mis temores se confirmaron. El perro de ojos rojos había dejado una sombra oscura sobre mi querido amigo y ahora estaba luchando por su vida. Decidido a no rendirme sin luchar, me preparé para enfrentar lo sucedido, pero debía asegurarme de que Max recibiera el cuidado que tanto necesitaba. Al caer la noche me dirigí hacia el bosque una vez más, decidido a enfrentar al perro de ojos rojos y reclamar la vida de mi amigo. Realmente tenía miedo, pero debía hacer algo al respecto. Sabía que no iba a ser fácil, pues desconocía la verdadera identidad de aquel ser que nos perseguía a lo lejos aquel día, pero debía actuar ahora, ya quedaba poco tiempo. Primero, decidí hacer una parada en casa de mi abuelo antes de adentrarme nuevamente en el oscuro bosque.
Mi abuelo Pedro era un hombre muy sabio e inteligente. Al llegar a su casa, lo encontré sentado en su mecedora observando el paisaje. Rápidamente percibió la preocupación que se reflejaba en mis ojos. En ese momento me preguntó qué era lo que me preocupaba. Le conté todo sobre el encuentro con el perro de ojos rojos y el repentino deterioro de Max. Por un momento imaginé que él pensaría que estaba loco, pero sabía que mi abuelo entendería y tal vez tendría alguna respuesta para ayudarnos. Mi abuelo escuchó en silencio, con una expresión pensativa en su rostro. Luego, con un suspiro, comenzó a contarme una historia que había escuchado de su propio abuelo cuando era joven. Una historia sobre el perro de ojos rojos. Según la leyenda, el perro de ojos rojos era una criatura antigua. Se trataba de un guardián de la noche que vagaba por el mundo en busca de almas perdidas. Se decía que aquellos que cruzaban su camino estaban destinados a sufrir una terrible maldición. Una maldición que consumía lentamente su vitalidad, sin importar su género, su condición física, edad o en este caso si eran animales. Escuché atentamente cada palabra de mi abuelo Pedro. Con su sabiduría y sus palabras reconfortantes, sentí que tenía la fuerza y el conocimiento necesario para enfrentarlo. Aquel viejo me advirtió en no sobrepasar tanto las cosas, pues era un aspecto muy importante y delicado para tomarlo a la ligera. No solo era una leyenda, era una realidad que muchos del pueblo deseaban evitar por miedo a ser consumidos por aquella energía tan negativa que traían consigo. Después de varios minutos me despedí de mi abuelo. Esa noche tuve un sueño muy aterrador. En él me dirigí una vez más hacia el oscuro y peligroso bosque, listo para enfrentar mi destino y salvar a mi amigo de la terrible maldición del perro de ojos rojos. Una vez listo en el bosque, me adentraba cada vez más. Mi linterna temblaba en mi mano. Así fue cuando durante horas vagué entre los árboles, buscando desesperadamente algún rastro del perro maldito. Pero todo lo que encontré fue el silencio del bosque y la sensación de que algo me observaba a lo lejos. De repente, un sonido agudo y escalofriante comenzó a escucharse, haciéndome saltar de sorpresa. Era un aullido que parecía surgir de las profundidades mismas del bosque. Reconocí ese sonido de inmediato. Era el aullido de Max. Automáticamente y sin pensarlo, corrí en la dirección del sonido, ignorando las ramas que golpeaban mi rostro y las raíces que podían hacerme tropezar. Lo único que quería hacer era llegar a donde se encontraba mi amigo. Finalmente llegué a un claro en el bosque, y allí vi una escena que me heló la sangre en las venas. Max se encontraba en el suelo, inmóvil y con los ojos cerrados, mientras el perro de ojos rojos se encontraba sobre él, con una sonrisa siniestra en su rostro. Aquellos ojos ardientes brillaban con una intensidad infernal, mientras me miraban de una forma penetrante. También en ese momento pude ver su enorme pelaje negro, el cual era impresionante y al mismo tiempo tenebroso. Realmente no entendía lo que sucedía. Era una pesadilla que definitivamente deseaba que se acabara. En ese momento tenía miedo de lo que podría suceder, tanto con Max, pero también conmigo. En ese momento se me perdió la visión del tiempo y me lancé hacia adelante, gritando el nombre de Max mientras me enfrentaba al perro de ojos rojos. Pero en lugar de atacarme, el perro simplemente se desvaneció. Corrí hacia Max y lo levanté en mis brazos, temblando de terror. Su corazón aún latía débilmente. Sabía que estábamos lejos de estar a salvo. Realmente no entendía lo sucedido. Estaba muy confundido. Las cosas y momentos comenzaban a perder sentido, o realmente yo era el que estaba confundido, o inclusive enloqueciendo por pensar en aquel perro. Y así, con el terror que invadía a mi alrededor, me dirigí de vuelta a casa con Max en mis brazos, rezando para encontrar una manera de romper la maldición antes de que fuera demasiado tarde. Desperté sobresaltado, con un temor en mi pecho, con el eco del aullido del perro de ojos rojos aún en mis oídos. Me incorporé lentamente, parpadeando para aclimatarme a la luz del sol que se filtraba entre las cortinas de mi habitación. Mi mente estaba confundida, tratando de entender entre la realidad y el sueño que acababa de experimentar.
Me levanté de la cama, temblando con la sensación persistente de que algo no estaba bien. Miré alrededor de mi habitación, buscando alguna señal de lo que había sucedido, pero todo parecía estar en orden, como si nada hubiera cambiado desde que me fui a dormir la noche anterior. Decidido a encontrar respuestas, me vestí rápidamente y salí de mi casa en dirección al bosque, a pesar de que fuera de día. Aún quedaba un poco de temor de lo que había pasado. Al llegar al borde del bosque me detuve y no había señales de actividad inusual, ninguna pista de lo que había sucedido esa noche. Mientras los días pasaban, me sentía realmente confundido después de mi extraña experiencia en el bosque. Intenté aferrarme a la idea de que todo había sido solo un sueño. La sensación persistente de que aquel perro existía era real. Pero incluso en medio de mi propia angustia, mi corazón se rompió cuando Max, finalmente, después de varios días internado en el veterinario, murió. Aquella enfermedad misteriosa lo había consumido de una manera impresionante desde aquella noche en el bosque. Verlo partir fue como perder una parte de mí mismo, una parte que nunca podría recuperar. Mientras observaba su cuerpo, supe en lo más profundo de mi ser que su muerte no había sido solo una tragedia natural. Había sido una víctima del perro de ojos rojos, una criatura maligna llena de terror y desesperación. Con el corazón lleno de dolor, juré encontrar una manera de poner fin a la maldición que había cobrado la vida de mi amigo, o al menos entender por qué sucedían estas cosas. Un día mi abuelo llegó a mi casa. Aquel día me hizo entender que no podía enfrentar a un ser superior y con una energía más grande. El perro de ojos rojos no era simple criatura del bosque. Tenía una fuerza oscura que ha existido mucho antes de que nosotros camináramos sobre esta tierra. El abuelo me afirmó que el perro de los ojos rojos era un enemigo que era mejor evitar que afrontar. Él estaba bastante preocupado por mí. Decidió hablar con mis padres, y ya era un hombre de bastante edad para tomar mis propias decisiones. Mis padres se preocuparon al saber todo lo que estaba pasando en mi vida. De una u otra forma, dudaban de lo que me estaba sucediendo, o que aquella historia fuera una mentira que yo mismo había creado en medio de mi desesperación. Sabía que mi abuelo y mis padres tenían razón. No podía luchar contra un enemigo que estaba más allá de mi alcance. Trataron de hablar conmigo en varias ocasiones, haciéndome entender que aferrarme a eso solo me iba a traer consecuencias y daños en mi salud. Al escuchar esas palabras, llegué a pensar que también me estaba deteriorando, quizá no en salud, más bien en un aspecto de ira y desesperación que todo el tiempo arrastraba en mis pensamientos. A medida que los días pasaban, cada noche, cuando la oscuridad llegaba, podía escuchar el eco lejano del aullido del perro de ojos rojos. Sabía que se trataba de una sombra que nunca parecía estar muy lejos, incluso en los momentos de paz y tranquilidad. A pesar de mis esfuerzos por ignorar, el sonido me perseguía, recordando la presencia de aquel ser tan extraño. Nunca supe realmente de qué ente se trataba, si realmente era un perro, un conocido nahual, o simplemente el mismo diablo que rondaba por el pueblo. Aquella pregunta se quedó sin resolver. Lo único que sabía y de lo que estaba seguro es que aquella sombra que me había perseguido definitivamente era algo maldito, algo de otro mundo que me deseaba el mal. Cada noche el aullido se volvía más nítido, más insistente, como si el perro de ojos rojos estuviera llamando a mi casa, y sabía que enfrentar a ese ente oscuro era una tarea demasiado peligrosa y arriesgada. La llamada persistente del aullido me atormentaba sin piedad. No lograba entender las cosas. Habían pasado muchos días sin pisar el bosque o tratar de enfrentar aquella situación. De una u otra forma, pensaba que algo cambiaría al realizar esas acciones para librarme de las pesadillas que tanto me perseguían. Con el tiempo, llegué a aceptar que el perro de ojos rojos seguía siendo una presencia constante en mi vida, que siempre estaría presente, incluso en los momentos más tranquilos. Aquellos ojos tan penetrantes eran inolvidables.
Suelen aparecerse vagamente en mis sueños, como si quisieran apoderarse de mi ser. Realmente, la situación me llevó al borde de la locura. Inclusive, en algunos sueños, aquel perro intenta morderme, mientras me mira con un odio. Los habitantes cercanos advertían a los viajeros y a los curiosos de no aventurarse en el bosque durante la noche, recordando la historia del perro maldito como uno de los peligros más grandes del bosque, y al inicio muchos dudaban de aquella leyenda. Bastaba ver con sus propios ojos que era una realidad, y que aquel perro con los ojos rojos podía aparecerse ante cualquier persona que pasara por el lugar. Era como si estuviera escondido esperando a su propia presa detrás de las sombras de los árboles. Años después, cuando tuve mi propia familia, me limité a lanzar comentarios de lo que me había sucedido. No quería que mis hijos supieran aquella historia tan terrorífica y siniestra que había vivido. Lo que sí era seguro eran los límites que les puse al no acercarse al bosque. Ellos sabían que había algo malo por ahí. Sin embargo, nunca supieron con exactitud mi historia, y por un momento uno de mis miedos más grandes era que aquel perro de una u otra forma se acercara a ellos. Hasta la fecha sabía que era un riesgo que debía tomar de por vida. Claramente la gente susurraba que yo había sido víctima de aquella historia de terror por muchos años. Sin embargo, comencé a negarlo. Yo mismo me quería hacer la idea de que no era verdad para dejar de dañar mi tranquilidad. Lo único que buscaba era olvidar aquel capítulo de mi vida que tanto me había marcado, al igual que recordar lo siniestro de esos ojos. Y la mayoría de la gente descartaba la historia como simplemente un cuento o leyenda. Aquellos que habían sentido la presencia oscura del perro maldito sabían que la verdad era mucho más aterradora de lo que cualquiera podría imaginar. El miedo que se vivía en aquel bosque era indescriptible. La advertencia era no aventurarse en el bosque durante la noche, pues era muy probable que alguien se pudiera encontrar con aquel perro de los ojos rojos. Relato escrito y adaptado por Andrea Lezama.